Déjame ver si está grabando. ¿Sí dice grabando? Sí, ¿verdad? A ver, déjame salir de mi... Sí, sí dice. Sí dice, ah, ok, ya está. Ok, bueno. Bueno, pues vamos a ver, es que siguen entrando un poco tarde. Pues el día de hoy lo que les quiero dar es la perspectiva totalmente diferente hacia lo que han visto, lo que han vivido. Esta es la perspectiva de qué es lo que piensa el comité editorial y qué es lo que les pide el comité editorial para publicar y cómo lograr publicar, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo me acuerdo la última vez que fue con ACID, me evaluó un SNI en PNPC y me da mucho la atención porque me dijo, SNI, SNI 1. Me dice, ay doctora, quiero, quiero hacer una investigación que se publique, ¿no? Pues todos, ¿no? Todos, pero la investigación no viene de ahí, o sea, no viene pensando en que voy a publicar, sino viene pensando en resolver un problema de investigación, ¿no? Entonces la perspectiva de nada más querer publicar, por mantener el SNI, esa no es esa no es la forma de pensar en investigación. La investigación tiene que resolver un problema y tiene que ser algo novedoso, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos los del comité editorial? Ahorita, pues, de hecho aquí les tenía yo, y bueno, creo que ya no lo puedo cambiar, sí. No creo que no lo puedo cambiar. Bueno, yo estuve en la revista médica de la UAS, somos parte del comité editorial. La revista médica de la UAS, vamos a ir más adelante, pues es una revista que tiene el CIDOX y la verdad es que con el doctor Morgan la sacamos de las cenizas. Cuando llegamos nosotros no había publicaciones, 2 años de publicaciones y logramos que publicaran y que estuviera el día, hasta el día de hoy está vigente. Entonces, lo que les quiero dar es esa perspectiva. Y bueno, entonces será la revisión y edición de un artículo de investigación, cómo lograr que te publiques. Y yo te diría que obviamente lo primero que tienes que hacer es buscar un tema, y así les habíamos dicho a ustedes, el tema tiene que ser novedoso, tiene que ser algo completamente diferente, también se los había dicho el doctor Edgar de, es decir, no puedes querer publicar algo que ya está súper publicado, eso no lo vas a poder publicar, va a ser impublicable. Entonces, tienes que buscar resolver un problema y hacerlo de forma novedosa. Supongamos que tienes el mejor tema que no se ha publicado, algo novedoso, algo increíble, resuelves un problema fundamental, todo lo tienes bello, todo lo tienes hermoso, dices, ¿cómo es posible que esto no se publique? Yo te voy a decir cómo logras que no se publique. Lo primero que tienes que hacer es, primero ver la revista, ahorita lo vamos a ver más adelante, que sea tu par que te está buscando, tú la estás buscando a ella y ella te está buscando a ti. Tienes que primero encontrar la revista que sea la indicada para ti y tienes que seguir las decisiones de autores de la revista. Si tú tienes el artículo más bello, vas a resolver el problema digno de un premio Nobel, pero no sigue las instrucciones de la revista, déjame decirte que nadie te va a aceptar. De hecho, hay revistas que si tú pones en las referencias de la 30 a la 32, por ejemplo, en la referencia, y la revista dice, yo no quiero que pongas de la 30 a la 32, quiero que pongas 30-2. Si tú no pones 30-2, no te lo van a publicar. Aunque tengas la cosa más hermosa, nadie lo va a hacer por ti. O sea, nadie del comité editorial, nadie del estilo, nadie va a hacer ningún cambio por ti. Tú no lo haces, estás rechazado. Entonces yo creo que lo más importante que te puedo decir es que como comité editorial, y estoy en varias revistas, si tú no sigas instrucciones, estás fuera. Entonces yo creo que antes de someter tu artículo a cualquier revista, tienes que hacer un gran análisis de las instrucciones de autores. Y me han dicho algunos pasantes que he tenido que es un poco ridículo, pero cada revista tiene sus instrucciones. Así es, quiere decir que si tú, por ejemplo, y eso nos pasa mucho, si tú, por ejemplo, haces tu artículo, lo haces perfecto y bello y sigue las instrucciones, por ejemplo, de una revista que dice Vancouver, si esa revista te lo rechaza y lo quieres mandar a otra revista, la otra revista te va a pedir APA. Y tienes que cambiar todas las referencias a APA.
Y a mí lo último que me acaba de pasar, que me rechazó también, es una revista que me pidió una mezcla entre Vancouver y APA. No sé cómo permiten eso, pero eso existe, doctores. ¿Qué quiere decir? Cada revista hace lo que le da la gana. Lo que decide el editor en jefe es lo que se hace. Entonces, no creas que para hacer unas instrucciones de una revista van a ser iguales en todas las revistas. Entonces, tienes que realmente leerlas, ser una con ellas y tratar de que esa revista sepa que todas las instrucciones están perfectas. ¿Por qué? Porque cuando llega el artículo a cualquier revista, lo primero que te vas a enfrentar es a un editor de estilo. No te vas a, igual, en algunas revistas, las más así, digamos, las más renombradas, ni siquiera te vas a enfrentar a un médico. Te vas a enfrentar a alguien que pues estudió comunicación o estudió, no sé, publicación X. Y entonces lo que van a ver es si sigues las instrucciones. El que no siga las instrucciones está automáticamente rechazado por el editor de estilo. Entonces, ok, seguiste las instrucciones. Ahora sí pasas al editor de contenido. Así tan fácil. Es decir, tú tienes que estar consciente que lo más importante son las instrucciones de autores. Es la primera forma para que primero te lea el editor de contenido, ¿no? Una vez que seguiste las instrucciones, que están perfectamente las referencias, que como te digo, si te piden un guión, poner el guión, si te piden, ¿sabes qué? Abréviamelas de esta forma, esto, si te piden, o sea, tú tienes que hacerlo todo perfecto. Una vez que lo haces, tienes que saber cómo te piden la página inicial con títulos de autores, el autor de correspondencia, tienes que ver perfectamente quién va a ser. Y lo que les digo, les he dicho en otros años, resulta que nosotros, como directores de la investigación, formas en que tú puedes salvar que tu investigación te valga como investigador. Una es ser el primer autor. Siendo el primer autor, puedes lograr renombres como el SNI, puedes lograr que tengas estímulos en la UAS, puedes lograr muchas cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ustedes, los residentes, que por ejemplo Omar hace una investigación y entonces él escribe totalmente el artículo, lo hace todo perfecto? Entonces, a veces lo que nosotros hacemos es que Omar se pone, por ejemplo, de primer autor, yo me pondría de segundo, pero yo me pondría como autor corresponsal. ¿Sale? El autor corresponsal es la única forma de que tú salves como director de la investigación que te cuente. Pero, por ejemplo, si yo, que soy la directora de la investigación, no estoy como autor corresponsal y no estoy de primer autor, a mí esa publicación posiblemente no me valga. Entonces, por eso ustedes véanlo cuando hagan sus investigaciones, de manera que puedan también a la par estar con su director. Si el director te pide estar de primer autor, bueno, él te pedirá dependiendo de los méritos de cada autor, digámoslo así, de cada uno de ustedes. Yo generalmente lo que hago es que si lo hacen completamente bien, no tengo que hacer nada, obviamente son primer autor. Pero si yo tengo que hacer demasiadas correcciones, demasiadas cosas, pues obviamente esa persona no será primer autor. Pero lo que te digo es eso, para que tú sepas cómo sopesar con tu director de tesis o con tu tutor, que el autor corresponsal te puede salvar, que tú tengas primera autoría y él fuera el autor corresponsal, pues de esa manera le cuenta. Ok, entonces, tienes que ver que tenga tu artículo, introducción, material y método, resultados, discusión, referencias, tablas y títulos. Y las figuras. A ver, vamos a abrir un poquito la discusión. No quiero tardarme tanto, voy a estar checando. Pero a ver, de los que han escrito un artículo, ¿dónde van las figuras? Vamos a ver. ¿Quién sabrá? Una pregunta capciosa o no. Claro que cada revista depende, pero ¿dónde irían las figuras, Eric Ojeda? ¿Dónde te suenan las figuras? ¿Dónde van? Generalmente, No, no ¿dónde la te las escucho piden? bien, está un poquito distorsionado, no sé si podría repetir la pregunta. Sí, las figuras, ¿dónde irían? ¿Sí me escuchan? Van al final de la... Sí, ya se escucha mejor. ¿Ok? Es, las figuras van al final de la revista, donde se pueden visualizar con las bibliografías, ¿no? Bien, bueno, puede ser. Algunas revistas van al final, tenga otra insight, otra opinión.
Sergio Daniel Gagiola. Te veo muy concentrado con tus audífonos. Qué bueno. Oh, Pues no sé, igual, la verdad, doctora. creo que te vi, Marina. ¿Ahí estás, Marina, o no? Sí, Doc, hola. Yo también sabía Hola, ¿dónde irían? ¿Sabía que qué? que era hasta el final. Bueno, yo les voy a decir, la mayoría de las revistas estadounidenses y las más importantes, sí les digo, son cosas que nadie les va a decir, ¿eh? Y son cosas que tú crees que sabes y no sabes. Las revistas, tú quieres publicar en, no sé, Artritis de Reumatismo o American Journal of Orthopedics o lo que tú quieras, así. Las figuras van aparte en varios formatos que se llama JPG o TIFF, dependiendo de la revista. Y te piden una resolución de 300 píxeles por pulgada, PPI. Más las figuras no van en el texto. En revistas renombradas, estoy diciendo revistas internacionales. Las figuras van aparte y después de las referencias hay algo que se llama Figure Legends. ¿Alguien sabe lo que es? Como leyendas de figuras. ¿Alguien sabe lo que es? Diana Reátiga. ¿Qué crees que sea? Diana. Figure Legends. ¿Qué será? Eso es súper importante, ¿eh? ¿La explicación de la ¿Qué? figura? Sí. ¿La Más que una explicación? explicación, el título. Entonces, de cuenta que después de referencias pones figura 1, características demográficas de la población. Siguiente renglón, figura 2, comparación de los resultados, bla, 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 bla. Figura 3, nada más son renglones. Depende de cuántas figuras, pones tus renglones, haces tu explicación después de las referencias y después las tablas generalmente vienen en un archivo aparte, pero nada te quiero decir eso, pues. Cuando en algún momento leas Figure Legends, tienes que saber que son los títulos que se mencionan después de las referencias, ¿ok? Eso es muy importante para que tú puedas explicar. Porque a veces creemos que las figuras van ahí metidas en el texto. Nada que ver. La tesis puede ser, pero nada que ver con la realidad, ¿ok? Entonces, hay cartas que te piden, como las cartas de derechos de autor, carta de no conflicto de interés, carta de seguir ética en la publicación. Ustedes se acuerdan que con la doctora Quiñones, pues vaya que vieron ética, ¿no? Ya vieron todo eso, ¿verdad? Creo que vieron 2 clases de ética, o sea, no se pueden quejar, creo que vieron ética además. Entonces, tienes que seguir la ética de la publicación y en muchas revistas te van a pedir el número, tanto de ética como de investigación, para poder también aprobar tu investigación como tal, sobre todo si es experimental y es manejo en humanos o en animales, ¿no? Entonces, eso recuérdenlo porque después vamos a estarle pidiendo a la doctora, por favor, denme un número. Bueno, le vas a tener que mandar todo y de preferencia antes de empezar la investigación. Entonces, una vez que ya pasaste las instrucciones de autores y te digo que eso es lo más importante, puedes haber escrito una cochinada, pero si estás siguiendo las instrucciones de autores, puede ser que pases al siguiente nivel. O sea, nada más por eso. Entonces, ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Pero bueno, el editor de contenido va a decir, ¿sabes qué? Vale la pena. Entonces, lo voy a mandar a 2 revisores, generalmente a veces son 3, y a un editor asociado, que por ejemplo, en cada revista se divide. Por ejemplo, en otorrinolaringología hay un editor asociado de otology, otro editor asociado de cabeza y cuello, otro editor de rinología, otro editor de tal. Se dividen por tema y entonces van sobre tu texto, ¿no? Tu texto ya lo revisan la importancia. Ahorita vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que revisan o qué es lo que ven los revisores? ¿Por qué? ¿Cómo es que logras que consideren tu artículo? Bueno, a nosotros nos piden las siguientes preguntas y estas preguntas son de una revista americana, una de las mejores revistas de otorrinolaringología del mundo, que es Otolaryngology Next Surgery Journal. Entonces nos dicen, número 1, ¿es relevante? ¿Puede mejorar la salud pública? ¿Puede mejorar el cuidado de tus pacientes? ¿Sí o no? A veces te ponen yes, no or maybe. Entonces te dan la opción de decir maybe, ponerle ahí. Entonces eso te lo piden así, eso es sharp. O sea, ¿vas a mejorar la salud pública? ¿Sí o no? El siguiente pregunta que nos hacen es la validez interna. Yo sé que a veces no logramos cubrir todo en este curso, es imposible cubrirlo todo, pero la validez interna es el diseño del estudio. El diseño del estudio, si está bien hecho,
si está bien desarrollado, si está bien descrito, de manera de que alguien externo pueda reproducir el mismo diseño de que esté tan bien escrito. Entonces, si no tiene sesgos en la realización del estudio, si está todo así exactamente así como yo lo hice exacto, entonces significa que tiene validez interna. Ahí también te dicen yes, no or maybe, ¿no? Validez externa. ¿Qué significa esto? Que la muestra fue elegida lo suficientemente bien que puede ser generalizada a la población. Es decir, tú agarraste un estudio y lo hiciste en pacientes de Culiacán, culichis. ¿Cómo saber que ese resultado en los culichis puede ser extrapolado a los polacos? Bueno, porque elegiste bien la muestra. De manera que está tan bien elegida la muestra y sin sesgos que puede ser extrapolable a otras poblaciones. Por eso a veces yo no te recomiendo, aunque hay artículos que lo hacen, que pongan resultados de la colecistectomía laparoscópica en pacientes de Culiacán, ese tipo de cosas matan tu estudio. Es decir, que nada más es aplicable a Culiacán o a sinaloenses, es una forma de matar tu estudio, porque lo que queremos generalmente cuando mandan un artículo es que pueda cualquier parte del mundo poder aplicar esos resultados. Y bueno, nivel de evidencia. El presente estudio mejora el conocimiento de lo que ya está publicado en la literatura, es decir, no es una repetición. Mira, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada, no hace como 4 días revisé un artículo. Y bien chistoso, porque el artículo habla de una rinocinositis fúngica, de apiosperm, así se llama, de un tipo de hongo particular. Y lo más interesante es que ponen en la discusión, nosotros estamos describiendo el 6º caso en toda la literatura mundial de rinocinositis fúngica por este patógeno, ¿no? Y lo más interesante es que yo les contesté y les dije, lo más interesante es que en 1992, en el American Journal of Rhinology, decían que ya habían descrito 4º a 5º casos. En 1992, ¿qué quiere decir? Que no revisaban bien la literatura. Y todavía creían que era el 6º cuando desde 1992 iban por el 5º, o sea, nada que ver. Entonces, eso significa que hay muchos casos publicados, los autores no han hecho una buena revisión de la literatura y además se adjudican cosas que ni siquiera tienen idea. O sea, ellos no están definiendo el 6º caso, ni mucho menos. Entonces, si ya hay tantos casos, no nos interesa publicarlo. Hay gente que dice como una regla que si hay más de 10 a 15 casos, eso no se publica. O sea, y hay gente que con menos, ¿no? Pero generalmente esa es la regla. Conducta ética. Está aprobado por el comité institucional y no tiene conflictos de interés. Entonces, bueno, para que vean qué tan importante es lo de ética. A veces si no tienes lo de ética no puedes publicarlo. Y bueno, además de todo esto que ya les comenté, a ti como autor siempre te quedas, ¿en qué revista puedo publicar? La verdad, ¿qué haré? ¿Con qué revista? ¿Cuál revista será mi alma gemela? Entonces aquí te pongo yo unas revistas que puede ser, es una revisión que se llama Simago, que también hace una clasificación de las revistas a nivel mundial. Y entonces, por ejemplo, el factor de impacto, ¿no? Sí saben el factor de impacto, ¿no? ¿Lo han escuchado? ¿Alguien que me diga? Francelia, no me dejes morir aquí sola. Sí, de hecho, el doctor Revesa creo que lo comentó el doctor Giordano en su clase. Ajá. ¿Y en qué se basa el factor de impacto? No me acuerdo, creo que es el número de citas que han tenido. La verdad no estoy segura, pero... El número de citas que... Ajá. Sí. Lo que pasa es que, mira, antes se decía cuántas citas tienes en total y en base a eso hago tu factor de impacto. Ahora es cuántos artículos publicas y cuántas citas tienes de todos los artículos. O sea, todos los artículos tienen que tener por lo menos, no sé, en este caso de New England Journal of Medicine, pues tener por lo menos 19 citas. Vamos a pensar en algo así, ¿no? Ahorita vamos a ver los factores de impacto de los autores. Pero eso quiere decir que mientras más citado es una revista, mejor es su factor de impacto. Esto siempre ha sido así, es un tema de debate, hay gente que está a favor, hay gente que no está a favor. Pero si eres citado, entonces
tu inversión es válida, es universal y vale la pena esa revista. Entonces, como ven, el New England Journal of Medicine tiene 19 y es altísimo. Imagínense, Nature's Review in Immunology tiene 28. Entonces, si tú tienes tu investigación y dices, ¿sabes qué? Investigación es lo máximo, la verdad. Lo voy a mandar al New England Journal of Medicine. Pues yo creo que debes de pensarlo 2 veces, ¿no? Debes de pensar que tu investigación realmente sea suficientemente buena para el New England Journal of Medicine. ¿Y cómo sabes que es suficientemente buena? Tienes que leer los artículos de New England Journal of Medicine para saber cómo lo están haciendo. Por ejemplo, yo tengo un estudio de 15 pacientes, ¿sale? Y digo, bueno, ¿a qué revista lo mandaré? Son solamente 15 pacientes. Y entro a una revista, por ejemplo, una Journal of Medicine, revistas mías, y de repente veo artículos hablando de lo mismo con 2,000 pacientes, con 500 pacientes, con 10,000 pacientes. No hay manera, doctores, que puedas tú competir con eso. Entonces tú tienes que ver tu tamaño de muestra, tienes que ver lo que estás diciendo para ver si puedes competir con los grandes centros. Pero acuérdate que últimamente están haciendo multicéntricos o estudios en base a bases de datos en general de la población. Entonces, híjole, es como competir con el Framingham Study, o sea, tienes que tener, o sea, no te decepciones si lo mandas a puro Nature, en New England Journal of Medicine, pues no te decepciones de que te van a rechazar, o sea, tienes que tener cierta cordura, ¿no? O sea, tienes que ser compatible con la revista. Entonces, bueno, como les digo, el factor de impacto es el número de citas en 1 a 2 años entre el número de artículos publicados. Entonces, lo que ellos quieren es no nada más que un artículo tenga 2,000 citas, sino que todos los artículos tengan cierto número de citas. Y pues la pregunta que te tienes que hacer es si vas a publicar local, nacional o internacional. Y yo creo que eso depende de tu investigación. Como te decía hace poco, tienes que ver con qué revista estás. Por ejemplo, tú mandas un estudio clínico a una revista de investigación básica. Es como si lo mandaras a Nature. Nature es mucha investigación básica. Y mandas un estudio clínico, doctor, no les interesa en absoluto. Tienes que conocer bien la revista. Entonces tú tienes que pensar local, nacional o internacional. Internacional puede ser Brasil, internacional puede ser Chile, India, o sea, no necesariamente tiene que ser Estados Unidos. Entonces sí te recomiendo que lo analices. Obviamente cada revista va a tener cosas buenas, ahorita lo vamos a ver, y cosas malas. Quizá una revista local esté desesperada por un artículo y te acepten muy rápido, pero quizá ese artículo pues ya no tenga los factores de impacto que tú necesitas para crecer como investigador. Entonces, vamos a ver. Y cuando hablamos de revistas internacionales, no van a creer, pero hay muchas revistas que te forzan a que sea revisada y editada por un comité o por una empresa que se encargue de traducción. Entonces hay algunas revistas que te dicen, me tienes que dar una carta de traducción o que garantiza tu traducción. Y entonces una de las empresas es AJE, American Journal Expert. Hay muchísimas. Yo uso mucho esta. No tengo ningún conflicto de interés, obviamente. Pero lo que les digo es que hay algunas revistas, sobre todo, por ejemplo, aquí que te dan este tipo de certificados. Entonces, las revistas, yo creo que en New England Journal, todo mundo, o sea, todo para allá, para arriba, te van a decir, tú no puedes someter tu manuscrito si no tienes un certificado editorial de buena traducción, si no eres nativo del idioma inglés. Entonces, no sé quién está hablando por ahí. A ver, creo que no. Entonces tienes que conocer los intereses de tu revista. Como les decía, tienes que ver si es básica, si es clínica, si es muy exigente en el diseño. Y si tú no lo cumples, pues no pierdas tu tiempo, ¿no? No pierdas tu tiempo. Tienes que realmente conocer la revista. No nada más es mandarla, sino más porque sí, sino que ver que esa revista que está interesada. Entonces, como les digo aquí, pues ves esta revista en Nature y ves heterogeneidad clonal de la mielema, de leucemia mieloide tratada con enacidenib o ves puros estudios con cobayos o cosas así, probablemente no te acepten un estudio clínico, entonces tengas cuidado con eso. Los tiempos de publicación también es como, aunque no lo creas, a veces es difícil. Por ejemplo, aquí en esta revista te dicen, si ustedes ven aquí, dice
tenemos una prioridad y no puede, puede pasar un año y medio antes de tener una resolución de tu manuscrito. Es decir, sobre todo las dudas, si se les pasa ahorita, si tú lo mandas a una revista hindú, es posible que una revista hindú te tarde de 1 año a 2 años. Tanto es así que se acaba de publicar un artículo mío que hice con mi pasante de hace como 2, 3 años, en una revista hindú. Lo mandamos en el 2018 y acaba de salir publicado este año. Sin habernos dicho absolutamente nada, sin ningún tipo de comunicación con los autores. Prácticamente retuvieron nuestro artículo, pasaron 2 años, lo publicaron y ¿sabes qué es lo peor? Que lo publicaron con fecha del 2018. Yo los quiero matar, la verdad. Yo no puedo hacer nada. Entonces, el tiempo de publicación puede ser que tú creas que es fácil, que es rápido. Apaguen sus micrófonos, Y a gimnasia después. el que está en ginecología. Sí. Creo que no puedo hacerlo No desde tuve aquí. tiempo de Voy a salir un separarla. poco, ¿no? Aquí tengo... Doctores, por favor, apaguen sus micrófonos. Y bueno, si sale y vuelve a entrar, o sea, al colmo. Déjenme ver si lo... Voy a quitarles el micrófono. Ahí está. Bueno, entonces el tiempo de publicación puede ser largo. De hecho, yo lo que digo es que si tú haces los artículos de este año, lo haces, lo escribes y lo mandas a la revista, es muy probable que se te publiquen hasta en 1 a 2 años. O sea, tú tienes que estar, como si eres investigador, tienes que estar trabajando de esa forma. No puedes pensar, es difícil pensar, sí, o sea, en una local, en una de México, en una de Sinaloa, quizás se te publique el mismo año. Pero estás hablando de revistas internacionales, es posible que tarde 1 año la publicación, por lo menos. Entonces, este año trabajas para el próximo año y el 2021 vas a trabajar para el 2022 o 2023. Y así es, pues no creas, no es algo que tenga rápidamente una solución que digas, wow, ya con eso voy a bueno, aquí está el otro, que el Journal of Otology me tardaron 1 año y medio. Es una cosa terrible, ¿no? Tienes que pensar muy bien que a veces cuando uno publica no crees que es tan fácil. Por eso, inclusive si un libro está totalmente anacrónico en la investigación, ya no tiene nada actual, ahora un artículo puede tardar años en ser publicado. O sea, no. Ahorita COVID está haciendo un cambio. No sé si sepan de qué ha pasado con COVID. A ver, no sé si quiere alguien platicarnos. ¿Qué ha pasado con los artículos de COVID? A ver, Diana Reátiga. ¿Tú has visto los artículos de COVID, alguno? ¿Qué ha pasado con los artículos de COVID? Ahorita hay, no sé cuántos van, 4,000, 15,000, no sé. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Alguien sabe? ¿Omar Esquerra? Ay, que ¿Qué ha pasado incluso con los artículos de COVID? Que Ajá, sí. incluso los han publicado antes de ser verificados. Ajá. ¿Y Omar, qué quieres decir? Sí, que actualmente están publicando demasiados artículos y que las revistas ni siquiera les ponen, bueno, ni siquiera pasan por un proceso así como tal de revisión así muy estricta. No sé si en realidad sea porque la mayoría de los artículos de COVID sean de acceso gratuito o open access, que no tengan esa revisión tan precisa. Sí, de hecho te dicen ahí, si tú ves cualquier revista, si tienes duda, para mandar tu artículo a publicación, si te dicen, si eres COVID, hacemos fast track. Fast track, o sea, tú dice COVID, tu título, trata de algo de COVID y te vamos a hacer un fast track, así de que va a salir publicado y aparte, acuérdense que hay una opción de que sale online, ¿no? Sale online y sale después en la revista como tal física. Puedes tardar 6 meses en salir en la revista física, pero ya sales online first, que le dice. Entonces, sí, ha habido casos de que ha tenido que retractarse las revistas, ¿no? De que no ha habido una buena chequeo de los resultados de las bases de datos. Pero recuerda que la investigación es un acto de fe. ¿A qué me refiero con eso? Si tú quieres publicar mentiras y lo logras, lo puedes lograr. La verdad, hay mucha gente que ha publicado mentiras, no crean. O sea,
¿qué es mi revisor? Mi rol como revisor es ver que el artículo esté bien, que tenga congruencia, checar sus resultados, pero yo no tengo la base de datos para correrlos en el SPSS. En el futuro ya están pidiendo la base de datos, ¿sí me explico? O sea, yo no te voy a publicar si no me das tu base de datos. O sea, de hecho hay algunas opciones de revistas online que son gratuitas y que son open access, como le llaman, que es, tú dame la base de datos y después hablamos. Entonces, ahorita, hasta el momento, no hay una exigencia que tengas que llevar tu base de datos. O sea, que puedes decir mentiras. Y aunque no lo crean, muchas de las investigaciones que ustedes leen son mentiras. Porque uno como revisor no puede estar, a ver, pásame los expedientes. No, doctores, nosotros nada más leemos el artículo, vemos que esté todo bien, analizado bien, pero nosotros no vemos la base de datos, al menos ahorita no se hace. Entonces es un acto de fe. Por eso a veces cuando nosotros desafortunadamente ven un mexicano que quiere publicar, dicen, ay, de seguro está diciendo mentiras, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más de eso. El problema es que si tú ves a alguien que dice Harvard University, o sea, por favor, ¿no? O sea, yo te creo 100%, pero si viene alguien con un artículo internacional, te preguntas, ¿será cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer una reputación como autor. Tienes que hacer una reputación. A veces hay gente que me dice, es que me rechazan por ser mexicano, o me rechazan por ser peruano, o me rechazan. Sí, por eso tienes que crearte una reputación. Ahora las revistas te piden algo que se llama el ORCID. ¿Alguien ha escuchado del ORCID? ORCID, el número ORCID. Es que les digo, o sea, aunque no lo crean, la cuestión editorial es un mundo gigantesco. Ustedes no están conscientes, pero es un mundo gigantesco ser investigador, ser del complejo editorial, ser autor, ser revisor. Es algo enorme. ORCID number, el número ORCID, es un número que se asigna a cada persona, que se saca de forma gratuita en la red y que es tuyo nada más. ¿A qué significa? Por ejemplo, que haya 2 Laura López. Aunque no lo creas, ¿nunca te has metido así al internet y has puesto tu nombre y que aparecen otros como tú? ¿No te has metido una vez a la red y poner tu nombre? Y de repente aparecen varios Sergio Daniel, Cagiola, Edna Félix, salen Carolina, o sea, salen varios. Entonces, ¿cómo saber que tu investigación es de esta Laura López y no de la otra Laura López? Entonces, creas tu número ORCID. Ese número ORCID es tu número de investigador y con eso haces a tu investigación, tu manuscrito. Entonces, hay revistas que te dicen, dame tu número ORCID. Bueno, como les digo, esto es inmenso, la verdad es que no sé ni por dónde seguirle, pero una revista tiene varias formas de revisión de un manuscrito. ¿A qué le suena? A ver, César Eduardo Castro. ¿Tú crees que cuando me llega un manuscrito a revisarlo, sé quién lo escribió o no sé quién lo escribió? César Eduardo Castro. ¿Qué te imaginas? Que sí se puede saber por la tipo de universidad y la información del investigador. ¿Y tú, Frida? ¿Qué piensas? Yo creo que no sabe. Ok. Eric Ojeda. ¿Puede volver a repetir la pregunta? La pregunta es, sí, la pregunta es si tú como revisor sabes quién escribió el manuscrito o no sabes quién escribió el manuscrito. Te llega un momento que lo revises. ¿Sabrás quién lo hizo o no sabrás quién lo hizo? Pues realmente no. Yo creo que usted comentaba sería un acto de fe, pero comentaba usted que se le pedía un número, ¿no? Del escritor. Ok, bueno, te voy a decir algo. Todos tienen razón. Hay revistas que son un ciego y hay revistas que son doble ciego. O sea, eso depende del editor en jefe. Es decir, hay revistas que yo reviso, que yo soy revisora, en la cual yo sé quién lo manda, porque yo tengo que analizar el autor. Pero hay revistas que dicen que si yo sé quién es el autor, lo voy a rechazar si es mexicano. Vamos a pensar, ¿no? O si es peruano, lo voy a rechazar. Porque hay revistas que dicen debe haber anonimato. Ni el revisor va a saber quién es el autor, ni el autor va a saber quién es el revisor. ¿Sale? Hay revistas así y hay revistas
en las cuales se maneja como ciego simple. Yo no sé quién lo manda. Sí, yo no sé quién lo manda. El autor tampoco sabe quién lo revisa, pero finalmente sí sabe quién es el editor en jefe. Puede saber quién, pero no sabe quiénes son los revisores, ¿ok? Entonces, hay combinaciones de las que ustedes quieran, pero hay revistas que manejan anonimato y hay revistas que no manejan anonimato. Entonces, tú como autor, ¿qué tienes que exigir en una revista? A ver, dígame un segundo. Tienes que exigir que la revista tenga el ISSN. ¿Lo habían escuchado? Enita Félix, ¿lo habías escuchado? El ISSN. ¿No te escucho? Sí, creo que, o sea, lo he visto en algunos artículos que he leído. O sea, he visto las siglas, pues. Sí, eso Creo. es B. Sí, sí lo Es diferente. Pero finalmente un número No. internacional normalizado para publicaciones. Es decir, cada revista tiene que tener ISSN. Si tú hiciste un artículo, lo quieres publicar, y la revista, vamos a pensar, una de otorrino, una de ortopedia, una de oftalmo. Tú ves la revista y no tiene ISSN, no te acerques a esa revista. Porque es el colmo que ni siquiera esté indexada, ¿sale? Que ni siquiera esté indexada en el ISSN. Es el colmo, o sea, no te acerques porque vas a perder tu tiempo. La revista médica de la UAS, ahí donde lo ven, que somos pequeños y todo, tenemos el ISSN, aquí lo pueden ver. Es un número solamente para esa revista. Entonces lo tenemos, estamos indexados en esa estándar, ¿no? Internacional. ¿Qué más tienes que ver? La indexación a diferentes búsquedas. ¿Cuáles serían, Ana Nevares, las búsquedas que tú haces para encontrar artículos? Aquí viene en la diapositiva la respuesta. ¿Cuáles serían las que tú dijeras, ay, qué padre, está indexado en tal lado? ¿Cuáles serían las búsquedas así? Los buscadores como el PubMed, Uh-huh. Google Scholar. Ajá, exacto. Entonces tú, aunque no lo creas, cada revista tiene que hacer varias normas o cumplir varias normas para poder ser indexada a PubMed, para poder ser indexada a PubMed Central, para tener cross-reference, para tener Scopus. Entonces, cada una tenemos que hacer muchísimos requisitos para poder ser indexadas a los patrones de búsqueda. Aunque Google Scholar tiene la opción de que a veces en las páginas web te mete los artículos, tú tienes que hacer algo para indexarte. Entonces, tienes que buscar que tenga el ISSN y tienes que buscar que tenga algún tipo de indexación que sea, pues, atractivo para ti, ¿no? La revista médica de la UAS, ¿en dónde está indexada? Es Google Scholar, está indexada en InBiomed, está en Latin Index, y hace como un año logramos estar indexados en revistas de clasificación de CONACYT. Entonces ahora somos revista CONACYT. Entonces tenemos unas 4 indexaciones y estamos viendo en el futuro, o sea, no hay límite, estamos viendo si podemos ser indexadas en Cielo o ser indexadas en Scopus, por ejemplo, pero eso se requiere tiempo, se requiere persistencia y demás. Para hacer las cosas más difíciles, el mejor grado de indexación que te puedas imaginar en cualquier revista, o sea, la que está en New England Journal of Medicine, la que está en Nature, la que está en la mayor parte de las buenas, se llama Journal of Citation Report. O sea, no importa, aunque tú no lo creas, tú puedes estar en PubMed, pero eso no importa. Hay revistas en PubMed que no están en el Journal of Citation Reports. Entonces, déjame ver si tengo algo más. Ok. Ahorita les digo. Entonces, el Journal of Citation Report, para que ustedes sepan, es la única indexación que te permite estar en el SNI. Si tú no tienes una revista que esté en el JCR, tú no puedes entrar al SNI. O sea, tú puedes tener 20 publicaciones en PubMed. Eso no importa. Si no son JCR, no importa. De hecho, para estar en el SNI tienes que tener un JCR mayor de 1. Entonces, ¿quién hace el JCR? Pues estaba el Thomson Reuters, pero también está algo que se llama Clarivates, que son los encargados de decir cuáles son las mejores
revistas en el mundo que valen la pena publicar. Y ese es el JCR, ¿ok? Ese es el máximo órgano de publicación. Por ejemplo, revistas mexicanas que están en el JCR, Cirugía y Cirujanos. Pero ahorita no recuerdo, creo que no, que lo puse, no lo puse. No me acuerdo del número de exactamente del JCR, pero es por debajo de 1, entonces no te cuenta. Si me explico, son cosas que tienes que ver, que es como todo lo que tienes que hacer, ¿no? Para poder refrendarte como investigador. Tienes que ver que la revista pertenezca a una sociedad, una asociación o colegio, porque puede ser que te topes con esto. Aunque ustedes no lo crean, cuando tú pones tu correo electrónico como autor corresponsal, a mí todos los días me llegan correos a mi spam diciendo algo como esto. Querido profesor, solamente el pensamiento tuyo ilumina mi mañana. ¿Lo creen ustedes? De verdad, perdona si te molesto, pero no sé si puedas mandarnos un artículo. Te prometemos que te vamos a hacer un descuento. Ahí está el gancho. Quieren que les pagues. Pero de verdad, me mandan artículos diciéndome que me aman y que me adoran, que soy la última Coca-Cola del desierto, que soy el investigador emérito más importante del mundo y que por favor les mande un artículo. Ese artículo probablemente cuesta $1,500 o $2,000. No caigan en estos problemas porque una vez que pongan su correo, les van a empezar a llegar. Yo ya caí en uno de ellos y les sigo debiendo $1,200. Eso fue al inicio de mi carrera en el 2012. Entonces, hacen muchas patrañas para que tú caigas y te dicen, por ejemplo, aquí te dicen que son $299, pero no es cierto, porque al final te dicen son $299 ahorita, pero ya que esté publicado y ya finalmente son $1,200 y les terminas debiendo o agarran tu artículo y lo secuestran. Estas revistas tienen un nombre conocido de forma internacional como Depredatory Journals. Y de hecho, hay gente que ha hecho, bueno, aquí, pues si te dice Warm Wishes for the Day, ya va listo, o sea, aquí vieron Adorable Study, o sea, no te puedes imaginar cómo te van a dar, no caigas en eso. Las revistas depredadoras se caracterizan por querer tu dinero sin ningún tipo de revisión. Sí lo van a publicar, pero no están indexadas, no tienen ISSN. Agarran tu artículo y prácticamente lo secuestran. Ya no lo puedes mandar a ningún lado. La mayoría tiene, digamos, una dirección de Estados Unidos, pero realmente radican en África, Asia o India. El comité editorial es inventado. Tiene muy baja calidad la publicación. Y los precios generalmente son mentira y al final te ponen un precio altísimo. Cada vez más, los predatory journals han logrado un lugar en las revistas. Por ejemplo, hay predatory journals que están en PubMed. Ya cada vez es más increíble que si tú tienes $2,000, puedes publicar tu artículo con ISSN. Los predatory journals empezaron así, pero ahora con $2,000 tú puedes publicar un artículo con ISSN, inclusive con un factor de impacto de 3. Es algo impresionante. O sea, la industria, el dinero, ha llegado a un punto en que la investigación se está moviendo por dinero. Por empresas quieren tu dinero para poder publicar. ¿A qué me refiero con esto? Mira, los residentes, por ejemplo. Tú vas a trabajar 3, 4 años en tu investigación. Nadie te va a pagar nada, es parte de tu formación. Tú vas a trabajar 3, 4 años gratis, vas a hacer el artículo pues gratis, nadie te va a pagar nada, no tienes ningún fondo, no tienes nada. Y encima de esto, quieren que pagues por publicar. O sea, es el colmo, ¿no? Aparte de que todo lo haces gratis y todo tu conocimiento, entonces pagar por publicar, pues es el colmo, ¿no? Y $2,000 ahorita son 40,000 pesos. Entonces, una vez hicieron digamos, un chiste en el cual hicieron un artículo, un doctor del MIT, y puso como autora a Kim Kardashian. Kardashian se dice, ¿no? Y la puso como primer autor, los primeros autores. ¿Y saben que lo trataron?
O sea, puso un artículo que no tenía ningún sentido, lo hizo con una computadora, decía pura patraña, o sea, puro mal, todo estaba inventado, todo estaba mal. Puso a Kim Kardashian como autor y lo publicaron, doctores. Creo que lo traigo por ahí, no lo traigo. Lo pueden buscar ustedes. Está publicado, no sé si después lo retractaron, pero él lo que quería decir es, cualquiera puede publicar. Mira, aquí lo publicó en el Drug Designing and Intellectual Properties International Journal. O sea, es una cosa de que a veces la industria de investigación se está convirtiendo en una industria pues, de dinero. Ahora vamos a ti, como autor. ¿Qué es lo importante? Pues está el H-index. El H-index, era muy importante saber cuántas citas tenías, pero ahora, como les dije, lo más importante es ver cuántas citas tienen cada uno de los artículos que publicas. ¿Qué quiere decir? Que si publicas muchos artículos, pero no están citados, te baja tu H-index. Tu H-index es la capacidad de que tú tengas reputación como autor. Por ejemplo, ¿qué significa un H-index de 6? Un H-index de 6 significa que el autor ha publicado al menos 6 papers o 6 artículos que han recibido al menos 6 citas. ¿Sí me explicó? Entonces, si tú tienes un artículo que tiene 90 citas, pero tienes 10 artículos sin citas, tu H-index es bajísimo porque se baja. Tú tienes que tener, el H-index se basa en que tú tienes que tener todos tus artículos con cierto número mínimo de citas. Entonces, eso se trata de la reputación del autor. Y para hacer la cosa más difícil, este es el mío, puedes hacer tu perfil en Google Scholar. En Google Scholar, la ventaja es que te empiezan a medir de forma automática tus citas. Tú lo puedes hacer. Si tienes el código de la UAS, mejor. En algún, creo que les dijeron, si no me dicen, te haces un perfil en Google Scholar y lo más difícil es que ya no les interesa el H-index, sino imagínate el H-index y 10. ¿Qué significará esto? Significa que en los últimos, por ejemplo, en los últimos 5 años, o sea, por ejemplo, esta es desde, por ejemplo, aquí ponen total y aquí ponen desde el 2013. ¿Cuántas citas llevas a través del tiempo? Pero al revés, ¿cuántas citas, por ejemplo, aquí tienen por lo menos 10? 10 referencias, por ejemplo. Y aparte, te van disminuyendo tu H-index dependiendo del año. Por ejemplo, si yo era 6 en total, desde el 2013 son 5. Si yo tengo, y conforme el índice I10, pues todavía bajo más, bajo inclusive a 2. Y quiere decir que, por ejemplo, puedo tener un artículo citado 64 veces, pero tengo, por ejemplo, otros 10, 15 artículos que no han sido citados, y eso me baja muchísimo. Entonces, por eso a veces hay algunos autores que dicen, no me pongas en tu artículo. Tengo autores, hay maestros suyos que dicen, no me pongas en tu artículo, porque me va a bajar. Porque si estás en muchos artículos, pero no tienes citas, le da la torre a tu reputación de investigador. Entonces, por eso a veces hay algunos que dicen, no me pongas, sino ponme nada más si está publicado bien en una revista que me dé este tipo de resultados, ¿no? O sea, para que vean lo complejo de que tengas una reputación. Tu reputación depende de tu H-index. Y tu H-index tiene que estar linkeado a tu ORCID number, a tu número ORCID. Entonces, ¿cómo logras una credibilidad? Si estás en México, estás en Sinaloa y aparte en Culiacán, que a veces Culiacán tiene todo este estigma. ¿Cómo lo logras? O sea, tienes que tener muchísima. Bueno, esa está buenísima. Tienes que tener muchísima constancia. Claro que puedes investigar, doctor, pero tienes que tener constancia en tus publicaciones. Una publicación al año. Tratar de decir la verdad, doctores. A veces es muy fácil decir mentiras. Yo les digo, o sea, cualquiera puede mentir. Les digo porque yo publico todos los años. Tú debes de decir, ¿sabes qué? Porque eres investigador. El investigador es la única forma de ayudar. Es una forma de ayudar a los pacientes y ayudar a tus colegas. No puedes publicar mentiras porque entonces estarías dañando a la salud de la población. O sea, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo voy a decir la verdad porque es lo que es, porque yo quiero ayudar, porque el fin último de la investigación es mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, si tú eres un investigador, empiezas poco a poco. A mí me encantó una vez que inclusive estaba publicando inclusive con mis maestros de España,
Y me dijo mi maestro, ¿sabes qué? Mándalo ¿qué me dijo? Al Journal of Neurosurgery, creo que al Journal of Neurosurgery, algo así. Bueno, total que lo mandamos. Y me revisó uno de los grandes otólogos de todos los tiempos, Daryl Brackman. Él sí me puso, soy Daryl Brackman, ¿no? Y lo más interesante es que cuando leyó mi artículo, me encanta cuando es muerte súbita, o sea, mandas tu artículo y en menos de 24 horas te rechazan, ¿eh? Es muerte súbita, ¿eh? Esa es muerte súbita, yo le llamo. Es buenísimo eso. Y entonces mandamos el artículo y yo lo mandé con mis maestros, ¿no? De Madrid. Dije, no, hombre, esto va a ser un hit. Y me contesta Daryl Brackman. I don't believe in your results. ¿Qué haces con eso? Tienes un artículo que siguió las instrucciones de autores. Tienes un artículo que está perfectamente escrito, que está avalado en su traducción, que sigue todo perfecto, está perfecto el artículo. Pero no importa, si no te creen, no te publican. ¿Sí me explico? O sea, eso existe, doctores. Eso existe. Entonces, cuando nos mandó esta muerte súbita, me dijo el doctor, no te preocupes, hay que mandarlo a otra. Creo que por aquí está. Ah, no llegué a esa, está como la tercera. Sí, está en la tercera. Y ahorita tengo de ese artículo como, no sé, 10 citas, 15 citas, o sea, que no te descorazone esto, pues. Pero tú tienes que estar consciente que dices la verdad, o sea, si estás diciendo mentiras, bueno, pues ahí sí, eventualmente te van a agarrar con la mentira, ¿no? Porque alguien va a querer hacer lo mismo que tú, porque en este caso va a ser una técnica quirúrgica y no se va a reproducir esa técnica quirúrgica. Entonces, es importante que crees una reputación, pero que si alguien no te cree y si tú crees en ti mismo, si tú crees en tus resultados, tú tienes que seguir adelante. O sea, no creas que si alguien me dice que no me cree, no importa. Yo sé que estoy diciendo la verdad y yo sé que yo creo en mi investigación, por tanto me iré a otra revista. Como te digo, la verdad es muy importante. Entonces, en algunas revistas de alta calidad te piden que sigas ciertos parámetros, se los voy a nada más mencionar para que sepan. Si haces un ensayo clínico controlado, de los gringos te piden que lo registres en ensayos clínicos controlados, clinicaltrials.gov, ¿no? Lo tienes que inclusive registrar antes de que empieces tu investigación. Entonces les digo que eso existe. De hecho, ahorita el doctor Morgan es el que lleva esto de clinicaltrials.gov. Entonces tú tienes que seguir algo que se llama Consort Statement, que son unas guías de cómo publicar un ensayo clínico controlado. Eso es de libre, o sea, tú lo puedes conseguir en internet, pones Consort y ahí te aparece. Tienes que decir cómo es la intervención, tienes que decir cualquier cambio en el outcome, cómo se determinó el tamaño de muestra. O sea, tienes que seguir todo esto para poder ser publicado en las mejores revistas del mundo. Seguir el Consort Statement. Y como ven, pues es muchísimo, ¿no? Pero eso te ayuda a que cuando tú escribes tu artículo, ahí viene perfectamente todo lo que tienes que definir. Y te van a decir, ¿seguiste el Consort Statement de ensayo clínico controlado? Sí, yes, ¿no? Tienes que seguir esta, que es un diagrama de flujo en el cual, bueno, diagrama en general, en el cual tú pones cuántos entraron, cuántos se autorizaron, por qué se excluyeron, cuándo fue la intervención, cuándo no la intervención, o cuánta intervención hagieron de cada uno, cuántos salieron, etc. Entonces tienes que hacer todo este flow diagram para que pueda ser publicado tu ensayo clínico controlado. Tienes que tener control de todos tus sujetos y establecer el flow diagram y seguir el consort statement. Aquí está el clinicaltrials.gov. Es libre. De hecho, una vez quise yo registrar a uno de los mismos, pero fue difícil. El doctor Morgan finalmente ya me dio la clave y todo cómo registrarlos, pero esto existe y si tú quieres tener una súper carrera como investigador, tienes que saber que esto es importante porque hay algunas revistas que no te van a dejar publicar un ensayo clínico controlado si no está registrado. Si es una revisión sistemática, hay también guías para revisiones sistemáticas que se llama Prisma, que te dicen exactamente cómo debe de ser, y cómo debe escribirse. Y aquí también viene un flow diagram de cuántos artículos elegiste, cuántos descartaste y demás. Y bueno, y para cada, y después te los puedo pasar si gustan, pero para cada tipo de estudio hay una guía para poder escribir el artículo. Para un observacional hay una guía, para un comparativo hay una guía, para o sea, para cada uno, o sea, es nada más es un avistamiento de lo que significa.
Ya me estoy poniendo ronca. Es que me acaban de operar y bueno. Ok, entonces, de redes sociales en investigación, también eso es algo muy interesante. ¿A quién le gusta Facebook? Ah, sí, ¿verdad? No, yo sé que no les gusta Facebook, ni les gusta Instagram, ni TikTok, ni nada de eso. No, yo sé que les gusta, por eso esto les va a encantar. Si te gustan las redes sociales, existen redes sociales en investigación padrísimas. Una de ellas es Publons y otra de ellas es ResearchGate. También yo estoy en ResearchGate. También ustedes pueden entrar y abrir una cuenta gratuita tanto en Publons como en ResearchGate. Les voy a explicar cada una de qué se trata. Resulta que los investigadores tenemos como, no sé por qué tenemos ese tiempo libre para redes sociales, no sé por qué encantan las redes sociales, sobre todo de investigadores. Y entonces, haz de cuenta que te metes a ResearchGate y puedes seguir a todos los investigadores que a ti te gustan. Obviamente que tengan cuenta. Entonces los sigues sus investigaciones, pides recomendaciones, pides textos completos, te los mandan, puedes hacerles preguntas, puedes ver en qué van. De repente yo me meto en esta parte de Home y me dice, ¿sabes qué? David sí acaba de publicar un artículo padrísimo, tal cosa. Y dije, qué padre, y lo puedes leer. Puedes leer el abstract, puedes ponerle que lo recomiendas, puedes seguir la investigación. O sea, es padrísimo, porque tienes una gran interacción. Yo hay amigos, una amiga de toda la vida que hace 1000 años que no veía, que ahorita está en el Conde de la Valenciana, bueno, es escrita jefa de retina, me mandó un mensaje en ResearchGate y me dijo, hola, ¿cómo estás? Hace muchísimo que no te veo. Entonces, crea grupos de investigación para hacer colaboraciones. Puedes seguir a tus investigadores, puedes crear redes de investigación. O sea, lo que nunca creíste que, ¿sabes qué? Tienes un investigador padrísimo que se llama tal y que tú dijiste, nunca lo voy a conseguir, ¿dónde está? Métete a ResearchGate, síguelo y le puedes mandar un mensaje. Y así es como yo he logrado muchos de mis, o sea, de seguir con compañeros o con maestros, decir, ¿sabes qué? Me gustó mucho, me mandas Hay gente que me ha pedido textos completos y yo se los mando también. Entonces, en esta red, ResearchGate, tú puedes subir tus investigaciones, puedes subir tus conferencias y puedes decir en qué estás trabajando, tus proyectos, y establecer una comunicación con la comunidad científica. Y hay muchos textos completos que están aquí. Y Publons es para aquellos que se dedican a la revisión de artículos y editores. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tú puedes saber quién es editor, quién es revisor, qué revistas ha revisado, y también puedes poner revisiones de, por ejemplo, si tú agarras un artículo que te gustó o no te gustó, puedes hacer una revisión libre. Claro que obviamente no te pagan, pero puedes poner una revisión ahí de que este artículo considero que es importante por esto y por esto, por eso. O sea, revisar artículos, puedes seguir a editores, a revisores y puedes hacer gran parte de esta comunidad científica. Tengo que decirles que ser editor y revisor no te pagan un 5. ¿Por qué crees que alguien es revisor o editor? Alguien que me diga. Fernanda Zazueta. Ahí te vi. Fernanda, ¿por qué crees que alguien es revisor o editor si no te paga? Digo, aparte de que estamos locos. Pues por el gusto y beneficio de participar para esa revista. De ser más informados. Sí, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? Brisa Verdugo. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué crees que es? Como te dijo ahorita, para ayudar a los mismos pacientes y a los demás, o sea, verificar que sea un artículo pues real, lo más real posible. Sí, es como si tuvieras, es como algo que le debes, ¿no? Le debes a la ciencia, ¿no? Es como si tú también te revisan y también te hacen editor, tú también regresas ese favor a través de crear. Si tú lees un artículo en una revista, es porque hay un trabajo enorme detrás de ese artículo. Hay revisores, hay editores asociados, hay editores en jefe. Toda esta gente que quiere asegurarse que lo que estás leyendo es verídico. Entonces, es como un favor que le hacemos a la ciencia, el que esté toda esta red de investigadores y de editores que trabajan sin ánimo de lucro para no meter conflicto de interés, para lograr que la ciencia sea lo que es ciencia. Entonces, esa es una forma, es un trabajo muy olvidado a veces, pero yo creo que los pilares de la ciencia muchas veces están basados en estos revisores y editores. Y bueno, pues las redes sociales son padres. Yo les recomiendo esto. Esto es lo que les dije que era el ORCID. También se pueden meter gratuitamente y lo pueden crear en 5 minutos su número ORCID. Traten de que el nombre que quieren que lo recuerden, que esté bien escrito, porque eso va a ser fundamental. ¿A qué voy? Pues que pongas el nombre bien, ¿no? O sea, obviamente,
Yo siempre les digo que es un nombre artístico. O sea, tú tienes tu nombre, pero ¿qué nombre artístico quieres? ¿Quieres tu nombre completo? ¿Quieres tal? O sea, pero tiene que ser tu nombre. Y pones tu educación, pones donde trabajas, también pones tus artículos. Hay muchas formas como tú te puedes identificar como investigador. Como tú ves, hay redes sociales. Y no sé si me escuchan porque mi internet como que ya está, no sé, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Bueno, si no me escuchan me dicen, ¿no? Y bueno, y también para colmar más el asunto hay lo que se llama Altmetrics. ¿Alguien ha escuchado de eso? O sea, todavía más, que esto es gigantesco, doctores. O sea, a ver, Paola Aguilar, ¿qué te suena que es Altmetrics? Sí, bien. Paola Aguilar, ID. ¿Te suena en algo? ¿Lo has escuchado alguna vez? No, no lo he escuchado, doctora. A ver, Alejandra. Yo tampoco lo conocía, no lo había visto. ¿Alguien lo conoce? Altmetrics. Stephanie, Miranda. Ana Verdiales. No, doctora, no lo conocía. Bueno, es que los investigadores, aunque no lo crean, como que de repente hay mucho, creo que egocentrismo, no sé, pero todo de nosotros, ¿no? Queremos que ver qué tanta difusión tenemos, queremos ser importantes, queremos que nos conozcan, que nos reconozcan. Entonces, Altmetrics es el número casi de tweets o de Facebook que comentan tu artículo. Sí, aunque ustedes no lo crean. Se miden los números de tweets que tú tienes de tu artículo. Si alguien puso tu artículo y le puso un tweet a alguien, mira este artículo, qué padre, no sé qué, en Twitter. ¡Pum! Sube al Altmetrics. Entonces, en el futuro, las investigaciones se van a medir no solamente por las lecturas, se van a medir por las citas y se van a medir por cuántas veces se miden en redes sociales. De verdad, doctores, wow, está impresionante. Y bueno, y déjenme ponerles nada más. Creo que aquí está. No, aquí no está. Es que tengo, no sé, creo que no tengo abierto el Publons. Pero bueno, entonces, esta es una forma nada más de decirles, creo que sí, ya es la hora, de todo el universo que existe en investigación. Que para ser investigador, como te dije, tienes que decir número uno la verdad. Yo te diría que eso es lo que yo te puedo decir la verdad, o sea, lo básico. Yo hice una investigación hace, bueno, se graduó mi primer residente, yo creo que terminó en el, no sé, 2016, ¿te gustará? 2014, no, 2016. Y hasta ahora la pude hacer el artículo. ¿Por qué? Porque revisé toda su base de datos, volví a revisar sus expedientes, porque estaba muy preocupada en decir algo que no era cierto. Entonces, realmente me preocupaba decir mentiras. La revista tiene el derecho de pedirte en cualquier base de datos. De hecho, hay una plataforma abierta que está muy padre que se llama F1000. O sea, hay muchas cosas nuevas. Se llama F1000 Research, y si no, búsquenla. Se escribe F1000, creo que no la traigo, pero se llama F1000 Research. En ese dice que ellos creen que el peer review, o sea, la revisión, tiene que ser completamente abierta. Entonces, tú metes tu artículo, tu manuscrito, metes la base de datos, metes la codificación de la base de datos, metes tu análisis estadístico, después de que ven que todo está limpio, que está bien, lo publican y después los revisores hacen todas sus revisiones abiertas al público y se leen. Entonces tú ves un artículo en F1000 y ves el revisor 1, su nombre, dijo esto. Ese es totalmente diferente, como yo les dije que era lo de ciego, doble ciego y anónimo. O sea, es totalmente diferente. El modelo F1000 es, yo voy a poner quién lo dijo, cuándo lo dijeron, qué recomendaciones pusieron, y eso va a ser del público en general. Y el público en general va a ver el proceso editorial, cómo se lleva a cabo. Entonces, es una plataforma completamente nueva, rompe completamente los esquemas, pero rompe los esquemas desde el momento que te dicen, si no me das la base de datos, no te lo voy a publicar. Y en el momento que tú me das la base de datos, eso ni siquiera lo vimos, doctores, es que es algo gigantesco.
En el momento que tú le das la base de datos, tú vas a aceptar que estás perdiendo toda la propiedad de tu investigación. ¿Qué significa esto? Licencia abierta. En el momento que tú das tu base de datos, esa base de datos la puede agarrar un chino, un japonés, un hindú y seguir la investigación, ¿sale? Entonces, cada revista tiene su forma de licencias. Generalmente te piden que tú no publiques tu investigación de forma abierta porque ellos obviamente es por inscripción, por pago de artículo. Entonces, cuando tú mandas tu artículo a una revista de paga, ellos dicen que es de 1 a 2 años o más en el cual tú no puedes mandar tu artículo abiertamente porque ellos pierden dinero. Entonces, lo que es Science-Hub y todo eso, digo, si conocen Science-Hub, ¿no? Entonces, ellos dicen, no lo puedes hacer. Pero te digo, hay plataformas como FMIL que te dicen, en el momento que tú me das el manuscrito, pierdes completo derecho de tu investigación. Esta investigación es del mundo. Ellos pueden hacer lo que quieran con ella. O sea, con la base de datos, con todo eso. Entonces, como les digo, hay muchas licencias. Todo eso, si ustedes están interesados en entrar a lo de pequeño curso en línea de investigación, todas esas licencias las vamos a ver. Hay muchos tipos de licencias, por lo menos seis tipos de licencias diferentes en la cual tú puedes publicar tu artículo de investigación. Y como les digo, tienes que cuidarte de los journals que son mentira. Tienes que fijarte muy bien qué revista te cobra, porque igual puedes cometer el error que no es de Predatory Journals, que es una revista depredadora, pero aún así hay revistas que te piden $1,500 para publicar. Entonces tú tienes que fijarte muy bien en las instrucciones de autores que no haya cargos de publicación. Los cargos de publicación pueden venir, te cobran por una figura, te cobran si pasas 10 páginas en Word, te pueden cobrar cada página en Word, o te pueden cobrar un número fijo de 1,000, 2,000, 3,000, 300. A veces te dicen, si es caso clínico, 300, si es original, son 1,000. O sea, no hay reglas. Bien las instrucciones de autores, y una vez que las leas bien, saber que si no quieres pagar, tienes que leerlas bien para saber que no te están cobrando, ¿no? Entonces, no sé si hay dudas, es muchísima información, pero quiero que, no sé si esto, si les cambia un poco el panorama de lo que es el proceso editorial y la revisión. ¿No tengan dudas? ¿O comentarios? ¿Alguna duda? Stuart Reid. Ahí sí tienes, Stuart. ¿Alguna duda? ¿Residentes? No, doctora, todo bien. ¿Tienen idea de todo esto? De número ORCID, de ResearchGate, de Publons, de Almetrics. Es un mundo. Cuando te metes a la investigación, la verdad es precioso. Pero como les digo, sí tienes que crear tu reputación. Y sobre todo, yo te diría cuál es la moraleja de todo. Si tú realmente hiciste la investigación bien y crees en tu investigación, no importa cuántas veces te digan que no. No la vamos a publicar. No la vamos a publicar. ¿Por qué? Porque a veces la revista no está interesada en ese tipo de investigación. Por ejemplo, me acaban de mandar un artículo a una revista que es esta, la Otolaryngology and Neck Surgery Journal, que es una de las revistas más importantes de otorrino del mundo, que tiene un factor de impacto de 2 puntos y tantos, lo máximo que puede llegar. Y mandan un artículo perfectamente bien hecho, siguiendo las instrucciones de autores a la pie de la letra, o sea, hermoso. El artículo estaba preso, pero la hipótesis estaba mal. Yo no creí en que lo que ellos estaban publicando, aunque estaba hermoso y precioso, porque en sí el trasfondo estaba mal, entonces se rechazó. Entonces, son tantas cosas que tienes que ver para poder publicar, que yo creo que el autor, que es hindú, cometió el error de mandar una revista demasiado alta. O sea, la revista de Otolaryngology no puede publicar cosas experimentales que no tengan ninguna base científica. O sea, yo hice algo nuevo y funcionó. Eso no me lo permiten a mí aceptar ese tipo de artículos. Tiene que ser algo súper establecido y si no de centros completamente Harvard, Johns Hopkins, o si me explico, que están haciendo pioneros en algo, pero no puedo pedir a un autor internacional que invente algo que no hay ningún trasfondo científico para eso. O sea, no puedo permitirme, la revista no me deja.
Entonces tú tienes que buscar tu revista. Este autor que escribió el artículo precioso, créeme que lo va a publicar, pero no en esa revista. O sea, tú tienes que buscar tu par y tienes que luchar por encontrar la revista que sea para ti. Y hay, por ejemplo, una experiencia mía. Yo hice un artículo, porque me lo pidieron, bueno, cuando tú vas a un congreso internacional y te aceptan un oral, tú tienes que hacer el artículo a fuerzas. No sé si sepan ustedes eso, pero cuando tú vas a un congreso internacional, te aceptan una presentación oral, si tú no haces el artículo y lo sometes a su revista, tienes un castigo de 2 a 3 años sin poder ir a ese congreso, sin poder publicar, no, sin poder presentarte en el congreso como orador, pues. Entonces, en ese entonces, mandé yo algo a oral y aunque no estaba totalmente listo, me pidieron a fuerzas que hiciera el artículo, lo hice. Yo sabía que no estaba listo, me lo rechazaron como de 6 revistas. Primero de esa y después de otras 6. Rechazado, rechazado, rechazado. En un momento dije yo, es que esto requiere una pausa, requiere que yo analice bien qué estoy haciendo, porque me estoy adelantando a algo que no es publicable. Ahorita no es publicable. Entonces, con esto cierro. Me senté y dije, voy a seguir la investigación. Entonces, ponle que la llevé en el 2014, seguí la investigación 6 años más, volví a escribir el artículo 6 años después y lo publiqué en la mejor revista de oído del mundo. La verdad es que lo que te puedo decir es, a veces se requiere eso. A veces la investigación no está lista. A veces la tienes que mejorar. Entonces, créeme que valió la pena 6 años de incluir pacientes. Entonces, porque al final lo pude hacer, pero como te digo, también tienes que ver hasta qué punto va a llegar tu investigación. A veces no logras eso y a veces sí. Y a veces tienes que irte a una hindú, y a veces tienes que irte a una mexicana y publicarlo porque crees que es importante, ¿no? Crees que es importante que los demás sepan. Pero como te digo, las investigaciones, así como lees artículos, lee los artículos de forma diferente y di cómo lo hicieron ellos para poder ser publicados, cómo está su material y métodos, que es lo más importante de un artículo. Y aquellos que estén interesados en la revista médica de la UAS, en la página por revista médica de la UAS, ahí tenemos nuestras instrucciones de autores. Como te dije, ese es el primer paso. Obviamente tu idea de investigación y haberla hecho, pero el primer paso para poder publicar son instrucciones de autores. Y bueno, pues sería todo, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Muy bien, doctores, pues con esto finalizamos. Va a haber una actividad en la plataforma y para los residentes entregar su protocolo. Entonces, esta actividad en la plataforma se las vamos a comentar la doctora Perla en cuanto la tenga lista. Y pues me dio mucho gusto tenerlos aquí. Después les digo lo del otro curso, pero va a ser completamente abierto, el que guste estar. Y pues que estén muy bien y pues buenas tardes a todos. Gracias por escucharme. Nos vemos. Gracias. Doctora, ¿no hay fecha todavía para el siguiente curso? Todavía no, pero yo creo que pronto. Si ahorita estamos en octubre, yo espero que a más tardar noviembre. Muy bien, gracias. Si yo puedo ahorita de una vez en octubre, ahorita finales, ya anexarlo, son 4 a 5 semanas, más o menos, no me acuerdo si son 6 semanas, inclusive tengo que revisarlo, ya está en la plataforma y todo, nada más es echarlo a andar, pero comentarle a todos los residentes, pues el que quiere estar para que vean la producción de un artículo científico desde otra perspectiva, desde la perspectiva de licencia, la perspectiva de las revistas depredadoras, es un tema importantísimo, la ética de investigación y también la estructura de un artículo científico. Es imposible abarcar todo, pero por lo menos te da una idea de cosas diferentes de la investigación, cómo puedes fortalecerte como investigador. Pero sí se va a llevar a cabo, te digo, ya lo tengo montado en la plataforma y todo, nada más es decidirme para darle seguimiento porque va a haber varias actividades. Como es autoaprendizaje, hay actividades que hay que hacer y tareas. Y las tareas son con coevaluación y yo también evaluarlos. Entonces, el curso va, pero tiene que haber exámenes en plataforma y tareas. Por eso tengo que poner bien la fecha. Bueno, doctores, espero que coman ansias para el próximo curso. Los residentes, no lo creo. Pero siempre les va a ayudar, créanme. Bueno, buenas tardes a todos. Nos vemos.